Seguimos caminando esta tarde en el jardín. Soy Cristian Banquen, el jardinero de este pequeño jardín al fin del mundo. Estuvimos conversando en el bloque anterior con un poeta, un gran poeta chileno vivo, Rafael Rubio, sobre el Día Internacional de la Poesía que la UNESCO fijó el 21 de marzo. Se celebró el día sábado, pero nosotros obviamente lo mínimo era recordar, por lo menos, que existen poetas y que todavía hay poesía. ¿Para qué poetas en tiempos de miseria?, preguntaba Hölderlin, se refería a la miseria espiritual. Y ahora voy a caminar rápido porque me espera alguien en el patio de la escuela. Ya se escucha el sonido de las campanas, la vibración de los niños. Me encanta llegar a la escuela y siempre que entro en ella para hablar de educación, inevitablemente me encuentro con quien ustedes ya saben, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora. Siempre escuchamos este mensaje, Gabriela Mistral, que sigue siendo cada vez más urgente por todos los problemas que tenemos en educación, porque a veces nos hemos desviado de la prioridad que es la primera infancia y la primera educación. Hemos colocado a veces todos los recursos en la educación universitaria, que por supuesto es importante, el acceso, la igualdad, todo eso es verdad. Pero a veces hemos descuidado esa primera infancia y ahí tenemos un problema grande, sin ser alarmista. Y también tenemos profesores, tenemos educadores, tenemos gente muchas veces heroica que está haciendo maravillas en distintos lugares del país. Con ellos hemos conversamos por lo menos una vez a la semana acá en este espacio que hemos llamado Desde el Patio de la Escuela en el Jardín. Y yo recuerdo algunos pensamientos de Gabriela Mistral, algunos los hemos repetido, pero vale la pena repetirlos. Por ejemplo, ella dice: enseñar siempre, en el patio y en la calle como en la sala de clases. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. 2. Vivir las teorías hermosas. Vivir la bondad, la actividad y la honradez profesional. Qué potente eso de vivir las teorías hermosas. Es notable. 3. Amenizar la enseñanza con la hermosa palabra, con la anécdota oportuna y la relación de cada conocimiento con la vida. Por ahí va a decir también que toda lección es susceptible de belleza. Hemos repetido eso también acá, en este espacio. La firmeza con que Gabriela Mistral vuelve a decirnos que la belleza es fundamental y debería estar en el centro en la escuela, lo estético. Y algo tiene que ver con eso de lo que vamos a conversar hoy día. Hoy día vamos a hablar de una muy notable iniciativa, sobre todo en estos días, y que tiene que ver con un programa de formador de mentores de academias literarias de la red Irarrázaval, la Fundación Irarrázaval, que nos ha acompañado junto con el Grupo Educar durante todos estos años en este espacio, dándole tribuna, micrófono a profesores que están donde las papas queman. Los mentores de academias literarias. Antiguamente existía una tradición en Chile de academias literarias, hubo varias. Las que recuerdo, una academia que había famosa en el Instituto Nacional, cuando el Instituto Nacional no había sido devastado, perdone que lo diga con esas palabras, pero bueno, guardamos esperanza que se va a recuperar. Hubo grandes academias literarias también, por ejemplo, en el San George, una academia literaria donde estaba Armando Uribe, José Miguel Ibáñez, eran compañeros en ese colegio. En fin, la pregunta es: ¿todavía es posible hacer academias literarias con los alumnos millennial? ¿Tiene sentido para ellos o no? Bueno, de eso vamos a conversar hoy día con un traductor y un poeta, ganador del premio Pablo Neruda, ha ganado varios premios también de la traducción, ha traducido ni más ni menos que a Ezra Pound, a Shakespeare, a Thomas Hardy, entre otros grandes poetas anglosajones, poeta el mismo, como dije, gran poeta, pero un poeta que siempre ha tenido la vocación pedagógica y que bajó del Olimpo, y que como debieran hacerlo muchos poetas y científicos a nuestras escuelas de Chile, a compartir lo que él sabe. Armando Roa, en el patio de la escuela. Querido Armando, qué gusto conversar contigo esta tarde. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Muy contento de estar acá contigo en este patio de escuela.
A ver, entiendo que en abril se van a presentar los trabajos que salen de estas academias literarias y de un concurso literario especial que Así organiza la es. Fundación. Pero antes me gustaría que nos contara qué es una academia literaria, cómo ves tú lo que tiene que ser una academia literaria hoy, y qué es lo que es este programa de mentores de academias literarias. Cuéntanos un poco. Mira, justamente la inspiración de las academias literarias parte con el modelo que tú comentabas del Colegio San George. Este es un proyecto que ya lleva alrededor de 5 o 6 años, partimos en pandemia, em, y el espíritu es eh, formar a profesores para que estos profesores implementen academias en sus colegios, y las academias las entendemos como espacios de encuentro entre el profesor y los alumnos, fundamentalmente para reencantar con la lectura, para transmitir el amor por leer y todo lo que significa leer. No solo una academia es un espacio para lectura de libros, también es un espacio de conversación, un espacio de creación, de relación de la literatura con otras artes, pero donde se llegue al libro desde una dimensión distinta a la dimensión tradicional de la sala de clase. No una lectura obligatoria. Uno de los lemas que nosotros tenemos es el lema de Borges, de que la literatura tiene que ser una de las formas de la felicidad. Qué bonita esa Entonces, afirmación. exactamente, cómo reencantar al alumno con el libro, con el mundo del libro, y para eso este programa busca formar a quienes van a dirigir esas academias, que son en los colegios técnicos profesionales de la Fundación Irarrázaval. Y la verdad es que ha sido un trabajo muy, muy estimulante. Junto con la mentoría nos ha tocado con gente de la Fundación y del Grupo Educar asistir a varios colegios en distintos lugares de Chile. Y la recepción ha sido, la verdad, muy, muy potente. Oye, porque uno podría pensar que hoy día se lee menos, que hay menos lectores, menos interés por la literatura, que hay como un retroceso de la humanidad en los colegios, en las universidades, pero sin embargo estos son brotes verdes. Interesante el fenómeno. Cuéntanos un poco más de eso. Mira, es un fenómeno bien interesante. Se relaciona además lo que tú comentabas del libro. Nosotros todos los años hacemos un concurso que se llama Al Maestro con Cariño, con distintas temáticas, en que nos llegan trabajos fundamentalmente poéticos de todos los colegios de la red. Eh, y bueno, cada año llegan más trabajos y trabajos de una muy, muy buena calidad. En conversación con muchos de los profesores, hay hay inquietud en los alumnos, hay ganas de leer, ganas de inquietarse por el mundo a través de la lectura, pero muchos de esos alumnos lo que necesitan es poco el estímulo, ¿no? Crear una especie de atmósfera, de microclima o de jardín, ya que estamos En el jardín. que sea propicio para eso, o sea, donde la lectura no sea un ejercicio tedioso, un ejercicio escolar en el sentido, En el mal sentido de la en palabra. el mal escolar. sentido de la palabra, sino que de alguna manera el alumno pueda acercarse al libro, hacerse amigo del libro y ver en la lectura una gran compañía, una gran experiencia de sentido. Qué importante eso, en tiempos donde sabemos que uno de los peligros para los jóvenes es el sinsentido, la pérdida de sentido. La literatura es sentido concentrado, ¿no es cierto? Cada novela, cada poema te carga de sentido, por lo menos te hace hacerte preguntas, etcétera. ¿Qué es lo que se hace en una academia literaria? Si alguien pregunta, ¿qué se hace? O se hacen distintas cosas. ¿Qué se hace en una academia literaria? Mira, hay diversidad de trabajos. La idea es la lectura. Ahora, ¿cómo se aproxima el profesor a esa lectura? Ahí hay una diversidad de técnicas y de estrategias que son muy diversas, desde lo que podríamos considerar una especie de taller tradicional, ¿no? Hasta experiencias tan interesantes como
el hacer revistas, el hacer radios incluso, el trabajar uniendo la lectura con herramientas tecnológicas que ayudan, ¿no?, a la difusión. La verdad es que no hay solo una línea de trabajo, hay diversas estrategias pedagógicas. Lo que sí que está en la base es la idea de que los alumnos encuentren en la lectura un motivo para apasionarse. Eso significa, por ejemplo, para los profesores, el saber leer a sus alumnos. Nosotros les decimos que lo primero que hay que saber es leer a los alumnos. Eso es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? ¿Qué significa saber leer a los alumnos? Leer un libro que se está comentando, ¿no es cierto? Un texto. Mira, un poco empaparse del mundo del alumno, del mundo social, del mundo personal, del ambiente en el cual estamos viviendo, tratar de ver cuáles son las temáticas que a ellos les llaman la atención. Tú, por ejemplo, hablabas de los grandes temas de sentido. Nosotros, por ejemplo, hemos captado que en muchos alumnos hay temas de soledad muy fuertes, temas de cómo insertarse de manera más armónica al medio. Entonces, la lectura se va orientando en función de esas necesidades, ¿no? Viendo que el libro no sea para el alumno algo abstracto o algo ajeno al tiempo, al espacio, sino una herramienta que también le pueda entregar un sentido de pertenencia a la realidad que él está viviendo. A ver, no sé, puedes contarnos o referirnos a alguna de las experiencias en alguna de las ciudades de Chile o en algún liceo técnico, algo que te haya llamado la atención, contar un par de ejemplos que podamos como ver cómo funcionan estas academias o que te hayan interesado a ti especialmente. Mira, me ha llamado la atención varios experimentos, pero yo te podría decir que, por ejemplo, el experimento que se hizo de implementar una especie de academia en la radio de un colegio, una radio con difusión no solo hacia el colegio, sino a toda la comunidad, lo encontré una manera muy original de poder difundir la lectura, porque quienes hacían los programas de esa radio eran los propios alumnos. Hay, por ejemplo, iniciativas que se llaman los booktubers, en que los alumnos te graban un video, un podcast, donde ellos explican por qué un libro les sirvió o les dio un sentido de la vida. Entonces, como son herramientas tecnológicas administradas por ellos, el impacto que tienen en sus contemporáneos, en sus compañeros, ¿no?, es mucho mayor que si eso lo hiciera un profesor. Hay estrategias muy bonitas de hacer trabajos creativos colectivos, ¿no?, como especie de cadáveres exquisitos. Como el cadáver que hacían los surrealistas, ¿no? Que cada uno escribía un verso y se iba armando un poema entre todos, ¿no? Exactamente. Dentro de... se han organizado también ferias, festivales literarios en los colegios. Incluso hay algunos proyectos bien interesantes en colegios de las zonas del sur, donde desde las academias, por ejemplo, se ha tratado de hacer un trabajo con la comunidad para preservar cierto tipo de tradiciones, de leyendas de la zona o formas del lenguaje, palabras que se usan en el mundo rural, por ejemplo. En el mundo rural y que se pierden en el anonimato de la ciudad. Bueno, esas palabras que la Gabriela Mistral incorporó en su poesía. Los casticismos, no sé cómo se llaman, tienen un nombre especial. Son palabras propias del habla de Elqui, que de repente encontramos una palabra en el poema de Mistral, no sabemos de dónde viene porque es muy hermosa, una palabra que ya está en desuso y que ella vuelve a colocar, ¿no? Ahora, tú decías la experiencia de la Academia Literaria del San George, de ahí salieron poetas como Armando Uribe, creo que estuvo Roque Esteban Escarpa también ahí, hubo varios. Escarpa. Imagínate, escritores, profesores, sí, estas academias pueden ser semilleros, no todas, de futuros escritores en Chile. Mira, sin ninguna duda. Además que para los mismos profesores,
ha sido una experiencia bien interesante porque muchos de ellos nos comentan que, claro, para hacer su cátedra tienen una serie de restricciones, las restricciones de horario, del tipo de libros que le exige el ministerio, del tiempo, y acá ellos encuentran espacios para, por ejemplo, entregar libros, porque también la idea es que los profesores sean unos apasionados de la lectura. De hecho, tú que mencionabas a Gabriela Mistral, nosotros siempre en las primeras sesiones les leemos el decálogo de Gabriela Mistral, Claro. que sin ese fuego de la enseñanza, Claro, y ella habla del placer de leer. del placer de leer, y muchos profesores que son muy buenos lectores, pero que no tienen a veces la posibilidad de desarrollar toda la potencialidad que tienen por las restricciones de tipo curriculares de los colegios. Entonces las academias también representan para ellos un espacio de poder ampliar su horizonte de enseñanza, su horizonte de lectura. ¿Cuántos su alumnos técnica. hay en cada academia? Mira, son números variables, pero si tuviera que darte un promedio, estamos alrededor de 18, 20 alumnos. Y hay muchas academias repartidas en Chile, a lo largo de Chile, en esta red de colegios de técnicos profesionales, ¿no? Bueno, hemos ido pacientemente haciendo este trabajo y sí, hay academias en colegios ubicados en distintas zonas. Estamos haciendo programas ahora no solo para los nuevos mentores, sino también programas de apoyo a gente que ya ha cursado en las academias y que quiere reforzar su formación. Y ha sido un trabajo muy bonito, un trabajo que a nuestro juicio humaniza la educación, que le da a la lectura la dimensión que realmente necesita, porque hay lectores. Lo que ocurre es que muchas veces los estímulos para leer están ausentes. Cómo aprovechar también las potencialidades de las nuevas tecnologías que tienen herramientas que pueden facilitar también la lectura, de manera que ese es más o menos el norte de este proyecto. Tú eres poeta, traductor. Yo decía que bajaste del Olimpo, como decía Parra, a la sala de clases, ¿no? Antiguamente era habitual que personas de gran formación universitaria hicieran clases. O sea, no sé, creo que Patricio Elwin, ponte tú, que era profesor de Derecho de la Chile o la Católica, no sé. Mario Góngora hacía en Mario colegio. Góngora hacían en colegio. Nicanor Parra fue inspector del INBA. En fin, ¿qué ha significado para ti como escritor y poeta esta experiencia de trabajar codo a codo con los profesores, los alumnos de colegios de Chile, en tu mirada de lo que es la literatura? ¿Qué es lo que te ha aportado a ti? Ya sabemos lo que ellos aportan a la vida, pero ¿qué te ha pasado a ti como escritor y poeta con esta experiencia? Mira, a mí me ha enriquecido muchísimo y es porque yo me siento también un estudiante. Yo también estoy aprendiendo de los profesores, de los alumnos. Creo que ha sido bonito además mirar un poco la realidad más tan diversa que hay en Chile y meterse en los problemas del día a día de lo que es la enseñanza de la lectura. A mí me ha enriquecido muchísimo, he conocido a gente estupenda, creo que se pueden hacer muchísimas cosas respecto al tema de la lectura. Creo que ahí lo que falta es capacidad, falta voluntad a nivel país, un poquito más de imaginación también, de ¿cómo decirlo?, de innovación, pero yo creo que hay un segmento en la gente joven que son buenos lectores, que han aprovechado además herramientas que en la época tuya o en la mía No existían. Por ejemplo, gracias a Internet se pueden conseguir libros, cosas que nosotros ni soñábamos, ¿no? Entonces, eso ha contribuido un poco no solo a democratizar, sino también a darle una mayor presencia a la literatura. Pero el tema es cómo poder mediar entre el libro y el alumno, ¿no? Y aprovechar todos esos sueños, esas potencialidades, hacerles despertar la vida interior, toda la riqueza que ellos tienen dentro de sí.
y que finalmente va a contribuir a que sean mejores personas, ¿no? Hay que pensar que son colegios técnicos profesionales, y nosotros siempre decimos que con esto queremos formar ya no solo buenos profesionales técnicos, sino que también sean unos ciudadanos inquietos, críticos, ¿no? Porque así se construye un país. Yo te quería preguntar, o sea, que nos contara a lo mejor, ¿hay alguna historia particular de algo que haya pasado con algún alumno, un efecto que esto haya tenido en distintas vidas de alumnos, alguna historia en particular que recuerdo, que te haya contado alguno de los profesores, que sea digna de relevar? Para... Mira, algunos profesores a mí me comentaron, por ejemplo, cómo el tema de las academias fue muy importante para lo que es la reinserción emocional de alumnos que vivieron un año muy, muy dramático, eh, y algunas historias de alumnos, un par de historias que no puedo dar los nombres, pero de alumnos que estaban en situaciones muy difíciles, personales, y que a través de la lectura tuvieron como una reconfiguración de su vida. Y eso es una cosa muy, muy linda. Yo creo también, y es una cosa que hemos hablado en las academias, cómo la lectura es una herramienta muy importante de contención emocional y social. Bueno, eso que estabas contando tú me recordó un poema de Charles Bukowski, el escritor norteamericano, que se llama La Biblioteca de Los Ángeles. Se incendia la Biblioteca de Los Ángeles, él recibe la noticia y le hace un homenaje a esa biblioteca que se está incendiando y dice: yo fui ahí y leí estos libros, que fue para él un lugar de refugio y que gracias a esos libros él no se convirtió en un criminal, Mira, en un asesino en serie, o sea, porque su infancia era difícil, un padre que lo maltrataba, en fin, los libros lo salvaron. Entonces es muy lindo porque es un homenaje a esa biblioteca donde había una bibliotecaria probablemente que le entregaba libros, que era mediadora, porque esto finalmente es mediación de lectura. Y yo creo que tú tienes razón que aquí falta una voluntad o una convicción en las altas autoridades del país educacionales de que la lectura, como dice Borges, puede ser una forma de la felicidad y puede ser también una forma de cobijo, una forma de acompañamiento, puede sonar muy pretencioso, de salvación, pero puede ayudar a muchos alumnos que se sienten solos, angustiados, que están atrapados además en este circuito cerrado y vicioso y nocivo de las redes sociales, que en vez de comunicar ha ido produciendo al revés, casos de bullying, suicidio juvenil, hay que decirlo, un drama que tenemos en el país y en el mundo. Bueno, la literatura es sacarle y abrir otro espacio de conversación, ¿no? sin ninguna duda, es una apertura hacia un otro. Y una cosa que es re importante, que siempre se las decimos a los alumnos, ¿no? Que era algo que señalaba, creo que era Paul Ricoeur, el filósofo. Sí, Paul Ricoeur. Y que es muy cierto, que él decía que la vida de cada persona merece ser narrada, ¿no? El hacerles ver a los alumnos que en sus vidas hay también una narrativa, y ellos necesitan mucho, ¿no? Comunicar eso. Y cómo la lectura los ayuda, les da herramientas que potencian también esa posibilidad de contar su historia. Así como en un libro se cuenta una historia, ellos también son narradores de sus propias vidas, claro. Y que toda vida merece ser narrada. No hay ninguna vida que sea insignificante, ¿no? Entonces, hay un tema de reinserción que es muy, muy fundamental. Hay de hecho estudios, creo que Michelle Petit... La gran Michelle Petit, que es una antropóloga francesa que se ha dedicado a la mediación lectora. Ha hecho estudios sobre cómo, por ejemplo, la lectura va asociada a formas de disminución de la criminalidad. De la violencia. De la violencia. Sí. Y eso en este país nadie lo ha trabajado. Es una cosa muy asombrosa. Es bien increíble. Tú tienes toda la razón. Y a propósito de eso de contar la vida, por algo García Márquez tituló su libro de memoria Vivir para contarla. Mira qué bonito. Vivir para contarla, ¿no? Y si un alumno descubre eso, al tú a contarla, al convertir en palabras, lógicamente que logra sanar probablemente, y hacer un duelo, una herida, ¿no?
el lenguaje tiene esa capacidad, esa nación. No solo escribir, sino que también leer. También leer. Claro, es que además la lectura no es, y eso también lo insistimos, la lectura no es una actividad pasiva. O sea, un buen lector, y en eso somos bien borgianos, también es un creador. El que lee reescribe el libro. Claro, ¿no? Exactamente. El libro cambia con cada lectura y no hay una lectura que sea única, homogénea, ¿no? Entonces, esa idea tan personalizada de la lectura es algo además que a los alumnos les llama mucho la atención. Tú me preguntabas de repente por ejercicio. Algunos profesores han hecho juegos de representación de libros, ¿no? Donde los alumnos, por ejemplo, tienen que elegir el personaje con el que se hayan identificado más. Se pueden hacer cosas fantásticas. Y eso es muy bonito. A mí me invitaron a un colegio hace un tiempo atrás, en Puerto Varas, un colegio en Puerto Varas, Colegio Puerto Varas, y el profesor me invitó a ver, estaban leyendo la Odisea, cómo convirtió la Odisea, la lectura de la Odisea, en un juicio, en que se juzgaban los personajes, habían abogados, defensores, fiscales, fueron disfrazados como griegos, una maravilla, cómo el libro vivía a través de esa representación. Es que ahí transformas la lectura en una experiencia, y las experiencias no se olvidan. Absolutamente. Lo otro, cuando es el típico control de lectura o dictado de puede lectura, terminar matando y alejando lectores. Matando, alejando. Y fíjate que estuve acá en el programa hace un tiempo atrás, Pablo Ortúzar, en este jardín, comentando una columna que le escribió La Tercera, que me pareció interesante, que decía que los países que han dado grandes saltos en educación son los que se han propuesto objetivos ambiciosos. Finlandia, que siempre se está cacareando sobre Finlandia, que quiere aprender a Finlandia, Singapur. Bueno, tuvieron objetivos, tuvieron una meta, un sueño. Y él decía, ¿por qué no pensar un sueño Chile, capital del libro? Y decir, toda nuestra energía va a estar puesta en que Chile sea la capital mundial del libro. ¿Por qué no hacerlo? No, partiendo de los colegios. O sea, hay mucho por hacer. Esto es mucho más que un brote verde, un trabajo sistemático, como tú dijiste, que han ido haciendo lentamente, pero con mucho rigor, el programa de formador de mentores de las academias literarias de la red Irarrázaval, que ahora en abril presentan el libro, no sé cuándo es la fecha, pero imagino que es pronto, en abril. Sí, pronto. Pronto, el trabajo del concurso literario que sale de esos alumnos. Armando, yo te quiero agradecer que hayas venido a este pequeño jardín a compartir con nosotros esta experiencia esperanzadora, la literatura de esperanza también, que la necesitamos tanto en el mundo de hoy. Y no sé si quieres terminar enviando un mensaje, algo especial. Bueno, agradecerte la invitación. Yo sé que tú también eres un profesor de corazón y esa frase tan bonita, ¿no?, que decía George Steiner, de que los profesores tienen que ser muy responsables porque tienen en sus manos lo más sagrado que hay en una persona, ¿no? Y cuando él decía que la mala enseñanza es literalmente asesina. Es un crimen. Es un crimen. Yo creo que decir que en la lectura hay oportunidades enormes para ser mejores personas, para ser un país que sea más fuerte, y bueno, ha sido en verdad un gusto, y mandarle un saludo a todos los profesores y los alumnos y a toda la gente además del equipo del Grupo Educario de la Fundación Irarrázaval, que han tenido una capacidad y una visión muy potente para apostar por esto. Una maravillosa experiencia que hemos compartido con nuestros auditores. Difúndanla, propáguenla, si son apoderados, si son profesores, atrévanse a hacer academias literarias replicando este modelo. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias.